¿Alguna vez se han preguntado quién, de hecho, fue Jesucristo? Existe una historia en la que todos fuimos enseñados a creer. Una narrativa que se ha arraigado profundamente en nuestras identidades, moldeando nuestro carácter, delimitando nuestros límites y coordinando nuestras aspiraciones. Esa historia se ha convertido en un modelo dogmático, una directriz incuestionable que muchos siguen sin cuestionar. Pero, ¿nos hemos detenido a reflexionar sobre quién fue realmente Jesucristo? Y, aún más importante, ¿cuál es el verdadero significado de su evangelio? Saludos a todos. Si están interesados en la religión, la alquimia, la cábala, la filosofía o la historia del ocultismo, asegúrense de suscribirse aquí a Camino Etereo. Cada suscripción es un gran apoyo para los videos que hago en mi canal. Hoy quiero compartir con ustedes algo que tal vez sea inédito. Jesucristo dejó un legado que la mayoría desconoce, un legado oculto durante siglos, pero que ahora está al alcance de todos. Esto no es un conocimiento especulativo o una pseudociencia. Es un conocimiento que se volvió accesible tras el descubrimiento de los textos de Nag Hammadi. Estos documentos, al ser revelados, sacaron a la luz verdades que podrían haber tambaleado los cimientos de las principales religiones del mundo. Por eso, trataron de ocultarlos, temiendo que tales revelaciones comprometieran la integridad espiritual de instituciones religiosas que se establecieron como guardianas de la fe. Afortunadamente, vivimos en una era en la que el conocimiento ya no puede ser retenido. Internet ofrece un portal para acceder a estos documentos históricos. Hoy tienen la oportunidad de conocer a un Jesucristo diferente, quizás más cercano a su verdadera esencia. Este Cristo es infinitamente más benevolente, comprensivo y humano. Reconocía nuestras fallas, pero veía en el alma humana una pureza indestructible. Los textos encontrados revelan a un Cristo que no es solo un Mesías con una misión divina predefinida, sino un hombre que caminaba entre nosotros, con un profundo entendimiento de los fundamentos de la creación y una visión clara de su papel en la historia. No estaba distante, intocable, sino cercano, accesible. Su relación con los discípulos era de camaradería e instrucción, no de superioridad. Los documentos gnósticos presentan a un Cristo que ofrecía enseñanzas profundas sobre el amor, la vida y el papel humano en la creación. En los textos vemos a un Cristo que no carga con el peso de un Salvador distante, sino que se presenta como un guía. Sus discípulos eran, sobre todo, representaciones de las dudas y conflictos que todos enfrentamos. Cristo los enseñaba con paciencia y compasión, sabiendo que el aprendizaje humano es un proceso gradual. La mayor lección que Cristo ofreció fue sobre el amor. Amar al prójimo y, aún más importante, amarse a sí mismo. Ese amor no debía ser una moneda de cambio, sino algo fluido, natural y desinteresado. Un amor que no exige, sino que se ofrece libremente. Es ese tipo de amor el que, según Cristo, nos conecta con lo divino. El mensaje de Cristo, sin embargo, va más allá de lo que encontramos en la teología clásica. No vino al mundo solo para ser un ejemplo distante e inalcanzable. Él quería que las personas caminaran a su lado, experimentaran la vida como Él la experimentó, sintieran el peso y la belleza de la existencia humana. A lo largo de los siglos, la figura de Jesucristo ha sido moldeada como un ideal al que aspirar, pero nunca completamente alcanzable. Nos enseñaron que debemos esforzarnos por ser como Cristo, pero con la resignación de que jamás lo lograremos. Esta visión, aunque bien intencionada, limita el verdadero mensaje de sus actos. Los textos de Nag Hammadi nos desafían a pensar de manera diferente. Cristo no quería que simplemente lo observáramos desde lejos, intentando imitar sus acciones como un reflejo pálido. Él deseaba una simbiosis, un entendimiento profundo de que la humanidad que se veía en él era una humanidad que todos podemos alcanzar. Vino al mundo como hombre precisamente para mostrar que esa esencia divina no está más allá de nosotros, sino dentro de nosotros. Este entendimiento cambia completamente la concepción clásica del Mesías. Si vino al mundo para redimir los pecados de la humanidad, ¿por qué la naturaleza humana ha permanecido tan inalterada? Desde los inicios, el hombre sigue repitiendo los mismos errores, perpetuando las mismas fallas. La verdadera redención, entonces, no está en un sacrificio externo, sino en la comprensión y transformación interna. El mensaje central de los textos gnósticos es que Cristo no es solo un ejemplo para ser admirado, sino una posibilidad real para cada uno de nosotros.
Él nos muestra que la humanidad no es una condición de debilidad, sino de potencial infinito. Y contrariamente a lo que muchos creen, el camino hacia esa realización no es un acto de sumisión o simple imitación. Es un proceso activo de comprensión, autoconocimiento y aceptación. El Cristo descrito en estos textos sabía que el amor, la compasión y la comprensión eran herramientas poderosas para transformar el mundo. Entendía que el verdadero cambio no vendría desde arriba, por algún decreto divino, sino desde adentro, desde el corazón humano. Y es por eso que vivió entre nosotros, para mostrar que la divinidad puede encontrarse en las cosas más simples y humanas. El descubrimiento de estos textos no es solo una oportunidad para conocer un lado inexplorado de Cristo, sino para reevaluar toda nuestra comprensión sobre la fe y la espiritualidad. Nos invitan a salir de las sombras del dogmatismo y a abrazar una comprensión más amplia y liberadora. Nos queda decidir si queremos continuar aceptando la versión tradicional de la historia o si estamos listos para explorar estas nuevas revelaciones y permitir que transformen nuestra visión del mundo. Cristo no nos ofrece solo un camino hacia lo divino, nos invita a encontrar lo divino dentro de nosotros mismos. Y esta es quizás la mayor lección que dejó. Seguro han oído hablar de la biblioteca de Nag Hammadi. Pero si esta es su primera vez aquí en el canal, déjenme presentar algo de extrema importancia para el gnosticismo. Una colección de textos descubiertos en Egipto que cambió por completo la forma en que entendemos las tradiciones religiosas antiguas. Nag Hammadi no es solo el nombre de la colección, sino también de la ciudad donde fue encontrada. El año era 1945. Imaginen la aridez de la región, casi deshabitada. Un campesino local, Mohamed Ali Saman, mientras trabajaba, encontró una jarra de apariencia inusual. Y como muchos de ustedes harían, decidió abrirla para descubrir qué había dentro. Allí estaban 13 bloques de papiro, envueltos en cubiertas de cuero. Esas cubiertas, aparentemente rudimentarias, cumplieron su función. Los escritos estaban sorprendentemente bien preservados, como si el tiempo se hubiera detenido. Cuando los expertos finalmente analizaron el material, descubrieron algo extraordinario. Los bloques estaban organizados en códices, un formato que podríamos considerar un precursor de los libros modernos. Dentro de ellos había 52 textos, todos datados de los primeros siglos de la era cristiana. Pero lo que realmente llamó la atención de los estudiosos no fue solo la cantidad, sino el contenido. Aunque la mayoría de los textos era claramente de origen gnóstico, surgió algo peculiar. Entre los escritos había 3 textos pertenecientes al Corpus Hermeticum. Para quienes no lo conocen, el Corpus Hermeticum es una compilación de textos filosóficos religiosos que marcaron el nacimiento del hermetismo. Surgió en Egipto durante el periodo en que el país estaba bajo la influencia del vasto imperio romano. El contacto entre estas culturas generó un sincretismo religioso profundo. Los egipcios comenzaron a reinterpretar sus creencias tradicionales, integrando elementos filosóficos griegos y romanos. El hermetismo, como una escuela de pensamiento místico y filosófico, se enfocó en temas como el orden cósmico, los límites del conocimiento humano y la relación entre lo divino y el hombre. La inclusión de estos textos en la colección de Nag Hammadi ya sería suficiente para generar profundos debates sobre la interconexión de tradiciones religiosas, pero había más. Entre los códices, también se encontró un diálogo de Platón, La República. Este es uno de los textos más famosos del filósofo, en el cual Sócrates discute la naturaleza de la justicia. Curiosamente, la versión encontrada en Nag Hammadi presentaba alteraciones que divergían del texto clásico. Algunos atribuyeron estos cambios a errores de traducción, mientras que otros especularon que podrían ser adaptaciones deliberadas para fines teológicos o filosóficos. Estos descubrimientos trajeron un nuevo auge al gnosticismo. Por primera vez, se reveló una producción tan extensa y diversa, desafiando la visión dominante de la espiritualidad occidental. La biblioteca de Nag Hammadi expuso verdades ocultas y tradiciones silenciadas, obligando al mundo moderno a reconsiderar lo que creía saber sobre el cristianismo y sus orígenes. Los textos no se limitaban a personajes bíblicos y a las narrativas que conocemos. Exploraban tradiciones religiosas anteriores al cristianismo, ofreciendo un panorama más amplio sobre la fe y la moralidad humanas. Por ejemplo, en el Evangelio de Felipe, atribuido al famoso carpintero nazareno, encontramos enseñanzas profundamente arraigadas en la secta gnóstica valentiniana.
Por otro lado, el apócrifo de Juan era utilizado por otra secta gnóstica, los setianos. Estas tradiciones revelan una visión distinta sobre el origen del universo y el papel del hombre en él. Otro texto fascinante es la exégesis del alma, que, al igual que las Sagradas Escrituras, explora el papel del patriarcado en la conversión espiritual. Describe al padre como la figura central que eleva a sus hijos, reforzando su vocación divina. Los códices egipcios están repletos de temas que no fueron siquiera mencionados por las tradiciones modernas, permaneciendo olvidados en un estado primitivo de la teología. ¿Pero por qué esto es importante? Porque los textos nos brindan una perspectiva inédita sobre personajes centrales de la Biblia. Por ejemplo, el Apocalipsis de Pablo, uno de los textos gnósticos más impactantes, narra las etapas del alma de Pablo después de su muerte. Aquí encontramos la introducción al concepto de gnosis, el conocimiento espiritual necesario para trascender el dominio del demiurgo, una figura central en el gnosticismo que representa al creador imperfecto del mundo material. Sin ese conocimiento, el alma está condenada a reencarnar, repitiendo el ciclo de la vida hasta alcanzar la iluminación. Esta perspectiva desafía la visión hegemónica de la vida después de la muerte. En el gnosticismo, la salvación no está garantizada solo por la fe o las buenas acciones, sino por la adquisición de ese conocimiento profundo que permite al alma liberarse de las limitaciones impuestas por el mundo material. Ahora hablemos sobre lo que considero la mayor contribución del gnosticismo: una nueva forma de entender la redención. La Biblia nos enseña que el Calvario de Cristo fue un acto de redención por los pecados de la humanidad. Sin embargo, si analizamos la historia, veremos que los comportamientos humanos se volvieron aún más condenables después de la crucifixión. Esto sugiere que la separación entre Dios y los hombres nunca se resolvió por completo. Si Dios es omnisciente y sus planes son perfectos, ¿qué nos dice esto sobre el sacrificio de Cristo? Podemos especular dos cosas. Primero, que tal vez haya una interpretación incorrecta sobre la crucifixión como el punto final de la redención. Segundo, que este plan podría estar incompleto, siendo parte de una providencia en dos actos. El primero, en la crucifixión, y el segundo, cuando Cristo regrese al mundo. Estas reflexiones nos llevan a una pregunta fundamental: ¿y si el verdadero propósito de la crucifixión no fuera solo la redención, sino también una invitación para que la humanidad alcanzara un nuevo nivel de conciencia? Los textos de Nag Hammadi sugieren que Cristo no vino solo para ser adorado o imitado, sino para mostrar que lo divino puede encontrarse dentro de cada uno de nosotros. Él no quería que simplemente siguiéramos sus pasos a la distancia. Quería que camináramos a su lado, compartiendo la responsabilidad de crear un mundo mejor. Ese es el verdadero desafío. Comprender que la redención no es algo que se nos otorga de fuera hacia adentro, sino una transformación interna que requiere esfuerzo, autoconocimiento y, sobre todo, una conexión profunda con lo divino que habita en nosotros. Nag Hammadi nos ofrece las herramientas para esta jornada, si estamos dispuestos a explorar sus enseñanzas con mente abierta y corazón receptivo. Sin embargo, esta concepción clásica no responde, por ejemplo, cuáles son los ejemplos dejados por Jesucristo, ni aclara plenamente la distinción entre Jesús y Dios, aunque forman parte de una misma tríada: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estas figuras son al mismo tiempo complementarias e indivisibles, pero también separables. Operan en planos distintos, pero convergen en un único propósito: la redención y la salvación de la humanidad. Desde temprana edad nos enseñaron que Jesús vino al mundo para adoctrinar y sacrificar su propia vida por nosotros. Pero algunos textos apócrifos, como el Evangelio de María, arrojan una nueva luz sobre esta narrativa. Estos textos, como muchos otros encontrados en la biblioteca de Nag Hammadi, fueron relegados al olvido o deliberadamente excluidos de las escrituras canónicas. El Evangelio de María, por ejemplo, descubierto en 1955, revela detalles fascinantes que no están presentes en los textos bíblicos tradicionales. Allí aprendemos que el milagro no se restringió al nacimiento de Jesús, sino que comenzó mucho antes, con el nacimiento de María. Sus padres, Ana y Joaquín, eran estériles y ya de edad avanzada cuando concibieron a María. Su nacimiento fue una concesión divina, fruto de una promesa. Si tuvieran una hija, ella sería consagrada a Dios. María creció dedicada a esta misión, viviendo en el templo,
donde era protegida de influencias externas y alimentada, según el texto, directamente por un ángel. Este detalle, sea literal o simbólico, refuerza el propósito divino de su existencia. La trayectoria de María demuestra que Dios no actúa sin propósito. Su elección para llevar al Mesías no fue casual. Ella provenía de un linaje sagrado que se remontaba a David y Ruth, personajes fundamentales en la genealogía de Cristo. Este es un punto crucial que los textos apócrifos enfatizan. Dios eleva a los quebrantados y transforma a los marginados en pilares de su obra. Sin embargo, el camino de María no fue fácil. Aunque muchas tradiciones religiosas no la tratan como una figura santificada, los textos revelan que enfrentó enormes desafíos. No fue solo la mujer que llevó a Jesús en su vientre. Fue también una mujer perseguida que tuvo que huir, exiliarse en el desierto y enfrentar acusaciones de traición y herejía. Tuvo que convencer a José del origen divino de su hijo, enfrentando la desconfianza no solo de su esposo, sino también de parteras y de la comunidad a su alrededor. Estos episodios nos muestran que María, aunque humana, era una figura extraordinaria, elegida para una misión incomparable. Esto nos lleva a otro punto: la manera en que las figuras femeninas son retratadas en la literatura religiosa. La Biblia, como muchos textos antiguos, refleja una sociedad profundamente patriarcal. Durante siglos, la humanidad estuvo bajo la influencia de modelos que colocaban a los hombres como poseedores de poder y conocimiento, mientras que las mujeres ocupaban posiciones subordinadas. Este contexto histórico influyó no solo en la selección de los textos que componen la Biblia, sino también en la forma en que fueron interpretados. Los hombres, al decidir qué textos serían canonizados y cuáles serían dejados de lado, moldearon la narrativa para perpetuar su autoridad. Un ejemplo clásico de esto es la creación de Eva. En el Génesis, Dios crea a Adán y a partir de su costilla forma a Eva. Esta narrativa refuerza la idea de que la mujer es derivada del hombre, una figura secundaria y sumisa. Pero curiosamente, en algunos textos más antiguos y en escritos apócrifos, encontramos menciones a una figura anterior: Lilith. Ya hemos hablado de ella aquí en el canal, pero vale la pena recordar. Lilith fue creada de forma independiente, igual a Adán. Sin embargo, al negarse a someterse a él, fue desterrada. Su existencia desafía la narrativa patriarcal predominante, sugiriendo que la subordinación femenina fue una construcción, no un mandato divino. La desaparición de Lilith y la prevalencia de la figura de Eva muestran cómo la literatura bíblica fue moldeada para reflejar las estructuras de poder de la época. Incluso en el Génesis, hay indicios de una narrativa alternativa. En un pasaje, Dios crea al hombre y la mujer simultáneamente, lo que lleva a algunos teóricos a cuestionar si hubo dos creaciones distintas, una para Lilith y otra para Eva. Esto sugiere que la igualdad inicial fue reemplazada por una jerarquía cuando Eva fue creada como una parte de Adán. Esta visión patriarcal no se restringe al Antiguo Testamento. Permea toda la literatura religiosa, influenciando generaciones. Sin embargo, los textos apócrifos, como los encontrados en Nag Hammadi, ofrecen una perspectiva diferente. Nos muestran que figuras femeninas como María desempeñaban un papel mucho más activo y crucial de lo que se les ha atribuido tradicionalmente. María, por ejemplo, no fue solo una madre pasiva. Tuvo un papel fundamental en la formación de Cristo. Su fortaleza, fe y resiliencia moldearon al hombre en el que él se convertiría. Su relación con José también desafía los modelos patriarcales. Al contrario de lo que muchos textos canónicos sugieren, la dinámica entre ellos parecía más equilibrada, con María ejerciendo una influencia significativa en las decisiones familiares y espirituales. Estas sutilezas nos llevan a cuestionar las interpretaciones tradicionales de la Biblia. Si María, una mujer, fue elegida para una misión tan grandiosa, ¿por qué la narrativa bíblica frecuentemente minimiza el papel de las mujeres? La respuesta, como hemos visto, está en la influencia patriarcal que dominó la interpretación de los textos sagrados a lo largo de los siglos. Pero hay algo aún más profundo aquí. Cuando analizamos estos textos con una mirada menos pragmática y libre de sesgos, nos damos cuenta de que las figuras femeninas bíblicas no son meramente sumisas. Desempeñan papeles centrales en la narrativa de la salvación. María, en particular, ejemplifica esto. No solo trajo a Cristo al mundo, sino que también desempeñó un papel activo en la difusión de sus enseñanzas y en la preservación de su mensaje.
Estos textos apócrifos nos invitan a reevaluar nuestra comprensión de la Biblia y de la historia religiosa. Nos muestran que la narrativa oficial, aunque rica, es solo una parte de un cuadro mucho mayor. Figuras como María, Lilith y otras personajes femeninas destacan la importancia de cuestionar las interpretaciones tradicionales y buscar una comprensión más amplia e inclusiva de la fe. Al final, la Biblia no es solo un documento histórico o religioso, es un reflejo de las sociedades que la moldearon y de las personas que la interpretaron. Y como tal, está sujeta a revisiones y nuevas interpretaciones a medida que avanzamos en nuestra comprensión de nuestra historia y espiritualidad. En el Evangelio de María, José no es retratado como un simple acompañante, sino como un hombre elegido entre muchos para la difícil misión de crear una familia singular. En ese momento, María aún era muy joven para casarse, mientras que José, ya un viudo con otros hijos, cargaba con el peso de experiencias y responsabilidades. Aunque no se consideraba digno de esta tarea, fue escogido cuidadosamente por Dios. Entre todos los hombres de la región, a José se le encomendó un papel que exigía coraje, resiliencia y, sobre todo, fe. A pesar de ser visto como un facilitador en la historia de Jesús, el papel de José no puede ser subestimado. Es esencial en el proceso de la llegada del Mesías. Es José quien busca una partera en medio de la desesperación, corriendo dentro de una gruta para asegurar que María pudiera dar a luz con seguridad. Narra, fascinado, cómo durante el nacimiento de Jesús el mundo parecía detenerse. El tiempo se estancó, y una luz intensa iluminó la gruta, simbolizando el nacimiento de una nueva esperanza para la humanidad. Esta narrativa está repleta de simbolismo, pero al mismo tiempo mantiene una esencia literal poderosa. El momento del nacimiento de Cristo es descrito como una iluminación interior de la gruta, algo que va más allá de la metáfora. La luz que emerge de allí es un hito en la historia de la humanidad, un recordatorio de que Jesús vino no solo como Redentor, sino como aquel que traería el conocimiento necesario para iluminar el camino de la humanidad. En los textos gnósticos encontrados en la biblioteca de Nag Hammadi, Jesús no es retratado como alguien que vino simplemente a rescatar a la humanidad. Él vino a traer sabiduría y entendimiento, mostrando que la verdadera salvación está intrínsecamente ligada a la búsqueda del conocimiento. Jesús era un hombre profundamente interesado en diseminar ese conocimiento, yendo más allá de las tradiciones y liturgias arcaicas. Simbolizaba la llegada de una nueva era, un nuevo paradigma. A diferencia de muchas figuras mesiánicas presentes en otras literaturas religiosas y mitológicas, Jesús no era solo un héroe guiado por instintos o una figura destinada a perpetuar antiguos valores. Era un legislador, un educador y un profeta habilidoso, cuya oratoria era inigualable. Algunos dicen que, si hubiera vivido hasta los 100 años, Jesús habría producido una literatura tan vasta que cambiaría a la humanidad de forma irreversible. Señalar a Jesucristo como una figura histórica, cuya existencia es corroborada no solo por los textos judeocristianos, sino también por registros de otras culturas y civilizaciones, nos obliga a reflexionar sobre el impacto de sus acciones y enseñanzas. Nos dejó lecciones sobre moralidad, compasión y amor al prójimo, que siguen siendo relevantes hasta el día de hoy. Sin embargo, es importante destacar que el papel redentor de Cristo, aunque fundamental, fue ampliamente promovido por las oligarquías religiosas de manera que resultara seductor y accesible para las masas. Presentar a Jesús como un Salvador definitivo que ofrece la vida eterna y el paraíso es una estrategia poderosa. Esto no solo exige fe, sino un intento constante de ajustarse a sus enseñanzas. Aún así, esa promesa de redención es un camino difícil y, como sabemos, no todos pueden o están dispuestos a seguirlo. Lo que los textos apócrifos, como los encontrados en Nag Hammadi, nos muestran es que Jesucristo no quería solo que lo siguiéramos. Él deseaba que nos convirtiéramos en Él. Esta perspectiva desafía la narrativa tradicional, que nos enseña a perseguir la perfección divina como algo inalcanzable. Jesús no vino para ser un ídolo distante, sino para demostrar que la humanidad puede alcanzar la misma iluminación que Él. Toda gran tradición oral que se transformó en literatura escrita lleva consigo el potencial de manipulación. A lo largo de los siglos, el conocimiento religioso ha sido, en muchos casos, instrumentalizado para consolidar poderes e intereses financieros. Por eso el estudio de los textos apócrifos es tan importante. Nos ofrecen una visión alternativa, libre de las ataduras dogmáticas.
Sé que este tipo de discusión es sensible y muchas veces controversial. Hablar sobre lo que las instituciones religiosas y los textos oficiales no mencionan puede parecer subversivo o incluso herético. Sin embargo, la verdad es que las tradiciones religiosas, con el tiempo, han sido moldeadas no solo por sus escrituras, sino por las interpretaciones e intereses de quienes las controlaban. A lo largo de los videos aquí en el canal, noto que muchos cuestionan la veracidad de la información que presento. Algunas personas dudan de la autenticidad de los documentos mencionados o los clasifican como fabricados por inteligencias artificiales. Otros simplemente rechazan el contenido porque desafía sus creencias. Entiendo estas reacciones, ya que sé que los temas abordados aquí tocan cuestiones profundamente personales y espirituales. No obstante, el objetivo nunca ha sido invalidar la fe de nadie, sino abrir espacio para una reflexión más amplia. La Biblia es, sin duda, un texto sagrado y esencial, pero también es un documento interpretativo, sujeto a diversas lecturas. Y es precisamente en esas lecturas que podemos encontrar nuevas perspectivas, como las ofrecidas por los textos de Nag Hammadi. La presencia de documentos como el Evangelio de María nos obliga a reevaluar la figura de María y su papel en la historia de Cristo. Ella no era solo una joven madre elegida al azar, sino una mujer de fuerza y determinación incomparables, cuya fe moldeó al Mesías. Al igual que José, desempeñó un papel central, pero fue frecuentemente relegada a un segundo plano por las tradiciones patriarcales que dominaron la interpretación de las Escrituras. Este es el núcleo de mi mensaje: cuestionar, reflexionar y buscar conocimiento. La fe no debe ser un campo estático, sino una jornada dinámica de descubrimiento. Jesucristo, a lo largo de su vida, nos enseñó que el conocimiento es la base de la verdadera iluminación. Y es eso lo que los textos apócrifos nos invitan a hacer. No solo creer, sino comprender. En última instancia, lo que importa no es solo lo que nos enseñaron, sino lo que somos capaces de descubrir por nosotros mismos. La búsqueda del conocimiento es, al fin y al cabo, el mayor legado que Cristo nos dejó. Hoy, por ejemplo, estoy señalando la literatura bíblica, no con la intención de encontrar culpables o deshacer el conocimiento que ustedes ya tienen sobre ciertos puntos. Si algo de lo que digo aquí les resulta incómodo o cuestionable, los animo a buscar el conocimiento por cuenta propia. Si eso sucede, mi objetivo estará cumplido: ayudarles a encontrar algo que aún no sabían. Es este proceso de transmutación, de convertir dudas en aprendizaje, lo que tanto me fascina en los textos gnósticos y apócrifos, aquellos que, por diferentes razones, no fueron considerados canónicos. He mencionado anteriormente que algunos documentos apócrifos, aunque no reconocidos oficialmente como parte de la Biblia, todavía son respetados y explorados dentro de algunas comunidades religiosas, especialmente en América del Sur. En estos contextos, textos como el Evangelio de María no son vistos como escrituras sagradas, pero sí como obras de profunda espiritualidad. Ocupan un lugar intermedio, no tienen el peso de un texto canónico, pero van mucho más allá de una obra ficticia, como una película o una canción religiosa. El Evangelio de María, por ejemplo, no es ignorado por algunas tradiciones religiosas. Presenta a José no como el centro de la narrativa, sino como un facilitador, alguien que fue cuidadosamente elegido para desempeñar una tarea extraordinaria: formar una familia sagrada. Para entonces, José ya era un hombre viudo, con hijos de un matrimonio anterior. No se consideraba digno de la misión, pero fue escogido por Dios para cuidar de María y del Mesías. La descripción de su misión en el Evangelio resalta su importancia sin opacar el papel de María. José es el hombre que, junto a María, busca refugio en una gruta para el nacimiento de Jesús. Es quien narra, asombrado, cómo el tiempo pareció detenerse durante el nacimiento del Mesías. La gruta, iluminada por una luz intensa, simboliza la llegada de una nueva era. Este episodio, con su poderoso simbolismo, nos recuerda que el nacimiento de Jesús no fue solo un evento redentor, sino también un acto de iluminación, trayendo claridad y esperanza a un mundo en tinieblas. Dentro de la narrativa gnóstica, Jesús no vino solo para redimir los pecados de la humanidad, vino para iluminar, para ofrecer conocimiento y despertar la consciencia espiritual. Su misión era, sobre todo, educativa. Quería que las personas entendieran el mundo y sus propios roles en él de una manera más profunda. Ese deseo de difundir el conocimiento es central en los textos gnósticos, que lo presentan como un maestro habilidoso y un legislador moral.
alguien que desafía las tradiciones y señala un nuevo camino. El libro de Job, uno de los textos más místicos de la tradición gnóstica, ofrece una visión intrigante del viaje del alma después de la muerte. A diferencia de otros textos que se centran en narrativas apostólicas o mesiánicas, el libro de Job se presenta como un manual esotérico. Contiene diagramas, sellos mágicos y encantamientos, todos destinados a guiar al alma en su paso por los reinos cósmicos. Estos textos han sido ampliamente estudiados en Europa, pero curiosamente aún permanecen desconocidos para muchos. El nombre Job se refiere, para algunos, a la divinidad absoluta, pero el título de los libros no es necesariamente original. Como muchas obras antiguas, los códices han pasado por traducciones y adaptaciones a lo largo del tiempo, algunas de las cuales resultaron en pérdidas irreparables. Cuando el texto fue mencionado en la Pistis Sophia, parte de su contenido ya había sido dañado. Aún así, lo que queda proporciona un mapa espiritual detallado, una guía que describe los obstáculos y desafíos que el alma debe enfrentar en su viaje de regreso al pleroma, el reino de la plenitud divina. En los textos gnósticos, Jesús aparece no solo como una figura mesiánica, sino como alguien profundamente consciente de la naturaleza de la vida después de la muerte. Enseña a sus discípulos sobre símbolos mágicos y procesos de purificación, conocimientos que fueron eliminados del canon cristiano. Jesús prepara a sus seguidores para enfrentar las fuerzas del demiurgo, el creador imperfecto del mundo material. Les revela la verdadera esencia de la existencia y cómo trascenderla, mostrando que el camino hacia lo divino exige no solo fe, sino también entendimiento. María Magdalena, en muchos de estos textos, asume un papel de liderazgo. No es solo una seguidora, es una figura matriarcal y una fuente de conocimiento. En la Pistis Sophia, por ejemplo, María Magdalena es consultada frecuentemente por los otros discípulos. Su comprensión de las enseñanzas de Cristo a menudo supera la de ellos, convirtiéndose en una sucesora espiritual de Cristo. Esto refuerza la idea de que las mujeres desempeñaban papeles cruciales en los primeros estadios del cristianismo, una visión que fue gradualmente suprimida por las tradiciones patriarcales. Hablando de Sofía, ocupa un lugar especial en la literatura gnóstica. En algunas narrativas, Sofía es descrita como la fuerza femenina de Cristo, operando de manera complementaria. Mientras Cristo viene al mundo para redimir a la humanidad, Sofía representa el principio que permite la creación del mundo material bajo la influencia del demiurgo. Sin embargo, Sofía también busca redención. Canta cánticos apasionados, implorando por perdón y aceptación ante Cristo, el Redentor. Simbólicamente, Sofía es vista como la novia de Cristo, representando el alma humana en su jornada de retorno a lo divino. Estas figuras, el demiurgo, Cristo y Sofía, eventualmente retornan a la unidad, al uno, la fuente indisoluble de todas las cosas. Ese es el destino final de todas las almas, un estado de plenitud donde el ciclo de vida y muerte se disuelve. Filosóficamente, el demiurgo puede ser visto como una representación de los deseos egoístas y las ilusiones que moldean nuestra realidad material. La jornada espiritual es, por lo tanto, un proceso de purificación, en el que el alma se libera de esas ilusiones y se presenta ante Cristo como una novia digna, lista para la unión final con el Creador. Este ciclo de redención nos recuerda que, aunque las mujeres son frecuentemente retratadas de manera sumisa en la Biblia canónica, los textos apócrifos ofrecen una visión diferente. Destacan el papel vital de las mujeres en la narrativa espiritual, desafiando las normas patriarcales que han moldeado gran parte de la tradición religiosa. María Magdalena, Sofía, e incluso figuras como Lilith, en otros textos apócrifos, son ejemplos de cómo la literatura religiosa tiene el poder de reconfigurar nuestras percepciones. Estos textos nos invitan a cuestionar las estructuras de poder que influenciaron la selección e interpretación de las escrituras. Nos muestran que la espiritualidad es un campo vasto, lleno de matices y posibilidades, donde el papel de las mujeres es mucho más significativo de lo que generalmente se reconoce. Al final, lo que realmente importa no es solo lo que fue escrito, sino cómo interpretamos esos textos. La búsqueda del conocimiento, del entendimiento profundo, es el verdadero legado que Cristo nos dejó. Y los textos gnósticos son una invitación a esta jornada, una oportunidad de ver más allá de las narrativas tradicionales y explorar las profundidades de la espiritualidad humana. No hay una razón lógica para creer que Jesucristo sea solo una figura moldeada por intereses religiosos a lo largo de las generaciones.
La idea de que su imagen fue construida con propósitos ocultos de dominación y control es seductora, pero simplista. El ser humano, tal como lo conocemos, no nace adoctrinado para creer en algo específico. Sin embargo, está intrínsecamente ligado a un anhelo espiritual. Desde los comienzos, cuando el pensamiento humano era una mezcla de ideas fragmentadas, el hombre buscaba entender el mundo a su alrededor. Intentaba reorganizarse y así definir su propia esencia. La filosofía, por ejemplo, aunque tiene un rigor científico, está más cercana a la naturaleza psíquica que a los laboratorios clínicos que conocemos hoy en día. Esto demuestra que, desde tiempos remotos, el hombre tenía interés en explorar no solo el mundo físico, sino también el espiritual. Esta búsqueda incesante moldeó no solo a los individuos, sino a civilizaciones enteras. Cuando el hombre conoció a Jesucristo, no creó solo un conjunto de textos. Inició una tradición oral y dogmática que se esparció por diversas culturas y épocas. La figura de Cristo trascendió los límites geográficos y culturales de Judea, apareciendo en diferentes momentos históricos, incluso en literaturas que no formaban parte del canon bíblico. Este fenómeno muestra que el conocimiento no es un bloque monolítico. Para comprender la verdadera historia, no podemos confiar en una sola fuente. Si pensamos en el rigor científico moderno, nada de lo que hoy conocemos como hecho absoluto nació de un único documento o registro. El conocimiento se construye colectivamente, moldeado y refinado con base en múltiples evidencias. Esto también debería aplicarse a la comprensión de Jesucristo. No fue solo un redentor, sino también un filósofo, místico, maestro y ejemplo de vida. Para realmente entender quién fue Jesús, debemos considerar otras tradiciones espirituales, como las de los sacerdotes mayas, los líderes espirituales egipcios y muchas otras cosmologías que intentaron organizar el universo. Ignorar estas conexiones es limitar nuestra comprensión de la complejidad del pensamiento humano. Muchas veces, nuestra interpretación del pasado está sesgada. Tendemos a ver a las civilizaciones antiguas como arcaicas y rudimentarias. Aunque reconocemos la importancia de la religiosidad en su organización social, rara vez comprendemos al hombre antiguo como un ser multifacético, lleno de ansiedades y cuestionamientos que moldearon su visión del mundo. Estamos separados por siglos de evolución cultural y tecnológica, lo que nos impide entender plenamente su mentalidad. Intentamos interpretar sus acciones sin considerar los pensamientos que las precedieron, ignorando que toda acción humana está antecedida por una idea, un deseo o una intención. Estudiosos han especulado que Jesucristo adaptaba su forma de referirse a Dios dependiendo de su audiencia. Esto demuestra su habilidad para adaptar su mensaje a diferentes públicos, algo que a menudo se pasa por alto. Un ejemplo intrigante es la tentación de Cristo en el desierto, donde Satanás le ofrece imperios futuros, mostrándole templos y edificaciones que aún serían erigidos. Ese momento conecta la narrativa bíblica directamente con el futuro, sugiriendo que tanto Jesús como Dios tenían plena conciencia de lo que estaba por venir. Si comprendían el pasado, presente y futuro de manera tan clara, no tiene sentido que sean vistos como figuras arcaicas y limitadas. Su sabiduría trasciende el tiempo, permitiendo que sus enseñanzas permanezcan relevantes en diferentes momentos de la historia humana. Esa atemporalidad fue crucial para la propagación del Evangelio después de la muerte de Cristo. Sin embargo, los textos apócrifos, como los encontrados en la biblioteca de Nag Hammadi, revelan una dimensión más compleja de la figura de Cristo. Presentan personajes que a menudo son pasados por alto en la Biblia canónica y ofrecen nuevas perspectivas sobre las estructuras morales y espirituales de la época. Estos textos sugieren que Cristo no era solo un redentor, sino también un profundo conocedor del misticismo, la filosofía y la espiritualidad. Esto nos lleva a una reflexión importante. Si confiamos tanto en los textos canónicos, ¿por qué no considerar los apócrifos? Estos últimos, aunque no oficialmente reconocidos, ofrecen una visión menos filtrada y más auténtica de la espiritualidad de la época. Revelan secretos y valores que fueron omitidos o distorsionados a lo largo de los siglos. La Biblia etíope, por ejemplo, no pasó por el mismo proceso de higienización que las versiones occidentales. Presenta un retrato mucho más profundo y humano de figuras como Salomón, destacando tanto sus errores como sus virtudes. Este tipo de enfoque nos brinda una visión más equilibrada y honesta sobre los personajes bíblicos. Cuando menciono la biblioteca de Nag Hammadi, es imposible ignorar las contribuciones culturales que ha traído a la modernidad.
Uno de sus mayores legados fue el enriquecimiento de nuestro conocimiento sobre las tradiciones religiosas y místicas de Egipto. Estas tradiciones fueron remodeladas durante la Pax Romana, resultando en textos como el Corpus Hermeticum. Sin embargo, antes de eso, una secta específica, los setianos, ya tenía una conexión profunda con las estructuras cósmicas reveladas en los libros de Shu. Los setianos creían en una jerarquía de seres espirituales y en la superación como el camino hacia la elevación del alma. Esta visión era compartida por otras tradiciones egipcias. El antiguo Egipto, más que cualquier otra civilización, produjo una vasta gama de prácticas espirituales y dogmáticas que influenciaron directamente el gnosticismo. Alejandría, un centro cultural en el Egipto helenístico, se convirtió en el hogar de grandes pensadores. Fue en este entorno de intensa mezcla intelectual donde muchas tradiciones místicas se consolidaron. El pueblo egipcio creía que el viaje del alma no terminaba con la muerte. Pasaba por juicios y enfrentaba obstáculos espirituales en el inframundo antes de alcanzar su destino final en las estrellas, una clara analogía con las emanaciones celestiales descritas en el gnosticismo. Este concepto de ascensión espiritual está profundamente arraigado en el gnosticismo y en textos como los libros de Shu. Nos recuerdan que la vida es solo una etapa de un proceso mucho mayor, una preparación para el encuentro final con lo divino. En última instancia, la comprensión de Jesucristo y su mensaje requiere un enfoque multidimensional. No podemos limitar nuestro entendimiento a un único conjunto de textos o a una sola tradición. La historia de la espiritualidad humana es rica y diversa, y cada pieza del rompecabezas nos acerca más a la verdad. Los textos gnósticos, apócrifos y canónicos, todos tienen algo valioso que ofrecer. Nos desafían a cuestionar, explorar y sobre todo buscar una conexión más profunda con lo divino. Siempre que el hombre se aleja de la literatura que él mismo ha producido a lo largo de las generaciones, se distancia de un conocimiento que, aunque fragmentado, aún preserva ecos de un pasado que buscaba la verdad. Sin embargo, desde el momento en que la oralidad da origen al pensamiento, y éste, a su vez, se fija en la literatura para perdurar, lo que es verdad y significado comienza a perderse. Todo lo que está escrito inevitablemente pasa por interpretaciones y cada nueva reproducción agrega o quita algo del significado original. Lo que nos queda entonces es solo una porción diminuta de la realidad inicial, una sombra de lo que fue concebido. Esto nos lleva a una cuestión inquietante. Si parte de lo que está en la Biblia fuera verdadero, como la idea central de la eternidad, ¿cuáles son los pasos reales que Jesucristo espera de nosotros? ¿Nos pide simplemente seguir sus pasos como un ejemplo inalcanzable? ¿O desea que caminemos a su lado, como iguales en nuestra jornada espiritual? Esa es la gran pregunta que debe motivarnos. También es la razón por la cual debemos desconfiar de las verdades establecidas y abrir espacio para un renacimiento espiritual continuo. La espiritualidad no es estática, se moldea y se adapta a través de las eras, exigiéndonos una revisión constante de nuestras creencias. Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha buscado en lo espiritual una conexión con algo más grande. No asistía a templos, ofrecía sacrificios ni se sometía a ritos porque fuera intelectualmente inferior. Estos actos no eran meramente ceremoniales. Representaban un esfuerzo real por interactuar con lo divino. Con el paso de los siglos, las narrativas religiosas se suavizaron para asegurar que las religiones pudieran establecerse en el poder sin asustar a sus seguidores. La espiritualidad, que antes requería entrega total y práctica constante, se convirtió en un ejercicio pasivo, limitado a reflexiones y rituales simbólicos. Sin embargo, las grandes culturas sabían que la conexión con lo divino requería más que simple contemplación. Basta observar el ejemplo de las tribus indígenas. Estas comunidades, alejadas de los grandes centros urbanos, mantienen una relación intrínseca con el ambiente natural. Entienden que lo espiritual no está separado del mundo a su alrededor, sino profundamente integrado a él. Su amor y respeto por lo más natural en el mundo, la tierra, el agua, los ciclos de la vida, muestran un tipo de fe que trasciende los rituales. ¿Cuántos de nosotros realmente vivimos según las enseñanzas bíblicas? ¿Cuántos de nosotros no solo repetimos las palabras de Cristo, sino que moldeamos nuestros propios caminos a la luz de su mensaje? La verdadera potencia del hombre no reside en seguir rígidamente una frecuencia divina preestablecida, sino en permitir que lo divino se manifieste de manera única en cada uno de nosotros.
La espiritualidad no debe ser vista como un guión fijo, sino como una energía vital que alimenta nuestra jornada individual. Esa energía no está limitada a las visitas dominicales a la iglesia ni a las donaciones caritativas anuales. Tampoco se demuestra solo con gestos cordiales o acciones puntuales. Por ejemplo, cuando hablamos sobre la relación femenina dentro de la Biblia, la reflexión no debe limitarse a reconocer la importancia de la mujer en el matrimonio, sino expandirse para comprender su relevancia en todas las esferas de la vida. Reconocer el papel femenino es, antes que nada, una demostración de que el mundo no gira alrededor de nuestras percepciones individuales. No somos indispensables en la constitución del universo. Somos, en cambio, partes interdependientes de un todo. En los comentarios de videos anteriores he notado que muchos espectadores reaccionan agresivamente a las ideas presentadas aquí. La discordia, sin embargo, no debería separarnos. Al contrario, son precisamente nuestras diferencias las que nos acercan, porque es en la discusión sana donde ocurre el aprendizaje. Cuando no hay espacio para el cuestionamiento, las personas siguen ciegamente lo que se les impone, sin nunca explorar otras posibilidades o buscar sus propias verdades. Si están aquí, es porque algo en ustedes, curiosidad, escepticismo o incluso desacuerdo, los ha traído hasta este punto. Si han llegado hasta aquí, es porque, de alguna forma, algo los mantuvo enganchados. Y eso es lo que importa. Espero que permanezcan, no porque estén completamente de acuerdo conmigo, sino porque encuentran valor en explorar sus propias cuestiones, aunque estén en desacuerdo con lo dicho. Este espacio no es una plataforma de adoctrinamiento. Es un ambiente donde las discrepancias pueden coexistir de manera productiva, ayudándonos a entender mejor nuestra propia función en el mundo. Cada uno de nosotros está en busca de algo, aunque no siempre sepamos qué es. Entre errores y aciertos, a través de diferentes perspectivas y observaciones, todos compartimos una intención común: descubrir cuál es el propósito de nuestra existencia y a dónde vamos cuando nuestra jornada terrena llegue a su fin. La verdadera espiritualidad no es impuesta de fuera hacia adentro. Se construye de adentro hacia afuera, a medida que nos permitimos cuestionar, explorar y, eventualmente, transformar. La caminata espiritual no es un camino único. Para algunos es una ruta de contemplación, para otros de acción. Lo importante es que cada uno de nosotros encuentre su propio camino, inspirado, pero no limitado, por los pasos de Cristo. Esta jornada no termina cuando encontramos respuestas. Es continua, porque las respuestas que buscamos hoy pueden no ser las mismas que necesitamos mañana. Por eso debemos abrirnos a la posibilidad de estar equivocados, de aprender de los demás, de crecer. El conocimiento espiritual es vasto e infinito, y nuestra conexión con lo divino es tan única como nuestras experiencias individuales. Al final, lo que realmente importa no es solo el destino final, sino lo que aprendemos a lo largo del camino. Que podamos convertirnos en seres más conscientes, no por seguir rígidamente los preceptos religiosos, sino por comprometernos en una búsqueda sincera de significado. Que cada uno de nosotros encuentre, en su propia jornada, lo que significa caminar al lado de Cristo.